Último tramo ya de Entre Líneas y a partir de este momento, lo prometido, vamos a hablar con el presidente de la Unión Ferroviaria del Uruguay, con Carlos Aramendi, a propósito de varias situaciones, en particular lo último que se ha conocido públicamente, la posibilidad de que una empresa china se haga cargo de la restauración de buena parte de la red ferroviaria en el departamento de Río Negro, algo que quiere el presidente de la República, pero sin licitación, y la oposición lo cuestiona. ¿Qué dicen los trabajadores? Vamos a preguntárselo al titular del sindicato. Aramendi, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ¿comparten la idea, sí o no? En un principio sí, sin tener muchos elementos para poderlo analizar profundamente, porque esto se ha manejado a nivel directamente del Poder Ejecutivo a través con el gobierno chino. Los trabajadores hasta ahora no hemos tenido acceso a la información. ¿No han sido consultados? Todavía no hemos sido consultados, más allá que a rasgos generales lo que ha trascendido en la prensa es lo que conocemos. Más de eso no. Lo que sí entendemos de que se debe hacer una inversión rápidamente, de que sí tiene que ser a través de una empresa, o sea china o la que sea, pero tiene que venir a hacer una apuesta muy fuerte a nivel de inversión a nivel ferrocarril. Y bueno, si es a través del gobierno chino y que las condiciones estén dadas, lo miramos con muy buenos ojos. ¿No le genera temor el hecho de que no sea a través de una licitación, por ejemplo? Bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Para nosotros nos da lo mismo si las garantías están bien claras y establecidas de que es un proyecto, sea viable para el ferrocarril y además sea realmente de todas las garantías para el país en sí, ¿verdad? Para nuestro gobierno. En ese sentido no tenemos problemas, se puede hacer a través de una contratación directa. ¿Ustedes tienen la percepción de que esto se debió haber hecho bastante tiempo antes? Ah, no, claro. Sí, naturalmente que sí. Digo, este problema de ferrocarril viene hace muchísimos años, sin contar del año 85 al 2010, que eso fue una historia directamente de destrucción del ferrocarril. A partir del 2010 en adelante, donde se plantea una restauración del ferrocarril, se desperdiciaron 5 años en el gobierno de Tabaré Vázquez, que no se hizo absolutamente nada, apostando al inversor privado que nosotros habíamos dicho desde un principio que no iba a pasar porque la inversión es demasiado abultada y el retorno de ese dinero para la empresa es demasiado lento. Entonces esas posibilidades se veían muy acotadas. Que sí se debería hacer bajo un otro modelo, como nosotros en un momento lo propusimos entre el gobierno vasco y el gobierno uruguayo, que era una asociación pública, que bueno, no tuvo andamiento, ¿verdad? Y con la administración Mujica, porque el presidente de la República ha dicho en más de una oportunidad que el ferrocarril es una prioridad o iba a ser una prioridad de su administración. ¿Ustedes sintieron desde el sindicato, los trabajadores sintieron que efectivamente para ustedes este gobierno lo tomó como una prioridad el transporte ferroviario? Yo creo que sí, de la misma forma que lo tomó el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, lo tomó como una prioridad. El tema es que no lo supieron hacer. ¿Y este lo supo hacer, Mujica? Este tampoco lo supo hacer. En primer lugar porque desconoció de alguna forma toda la experiencia laboral a nivel de transporte ferroviario en Uruguay tienen los trabajadores. Desde el primer momento el gobierno encabezado por el ministro Pintado desconoció a los trabajadores al punto de que las negociaciones fueron muy complicadas, al punto que se rompieron por malas relaciones. Sin embargo, tuvieron representantes en el directorio, ¿no? El directorio fue representante de los trabajadores. No representante de los trabajadores. Si bien el compañero que estuvo ahí, en ese caso Juan Silveira, venía de la línea sindical, pero nunca fue un representante de los trabajadores. Pero se supone que tenía conocimiento, know-how de la situación. Sí, conocimiento sí, pero a veces cuando uno asume una responsabilidad puesto por el gobierno, tiene que asumir las líneas que le bajan desde el gobierno. Eso naturalmente, eso nos llevó a que tuvimos unas diferencias muy importantes con Juan Silveira en su momento, porque él respondía directamente a lo que el Poder Ejecutivo le planteaba. Ahora, y uno mira para atrás y ve a Lev, a Orellano, a Setelich, ahora de Melo. Ninguno de estos presidentes de alguna manera le imprimió la prioridad que de alguna manera se reflejaba públicamente desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente de la República hacia abajo en materia de ferrocarril. A ver, yo creo que estuvo más cerca en ese sentido de todo lo que tú nombraste, fue Jorge Setelich, que apuntó y hizo realmente un proyecto al cual debería transitar AFE como empresa pública. Es decir, que lo más serio hasta ahora en la administración ha sido lo de Setelich.
Por lo menos con lo que a nosotros nos concierne, sí. Fue una de las mejores gestiones que tuvimos en los últimos 20 o 30 años. Eso ni que tal vez. Pero ¿qué sucedió? Iba a contrapelo lo que el Ministerio de Transporte, por su lado, estaba planteando. Porque acá tenemos que entender una cosa. Acá, en el tema del ferrocarril, detrás del proyecto de recuperar el ferrocarril, hay un proyecto político del gobierno. El proyecto político, ideológico del gobierno es transformar una empresa pública en el derecho privado, ¿verdad? Entonces, todo lo que se haga a través de la empresa pública para recuperar a AFE, como lo estaba haciendo Cetelich, iba contrario a lo que el Poder Ejecutivo pensaba. Por eso viene la renuncia, entre comillas, de Jorge Cetelich, que para nosotros fue echado directamente. Y sobre el final, hoy por hoy, ¿cómo está funcionando? Porque ha habido una cantidad importante de retiros, funcionarios que se han ido de la empresa. ¿Los servicios se están cumpliendo con normalidad, se podría decir, hoy por hoy en AFE? No, con normalidad no. Digo, se terminó dando lo que los trabajadores le dijimos al Poder Ejecutivo hace 2 años atrás. Cuando el Poder Ejecutivo nos dice a los trabajadores que nosotros no éramos necesarios, que no nos precisaba, que ya estábamos demasiado viejos. Entonces nosotros dijimos que en Uruguay no tiene otra mano de obra calificada a nivel del transporte ferroviario que los actuales ferroviarios, porque no olvidemos que en los últimos 30 años no se hizo ningún cambio generacional. Por lo tanto, el conocimiento en el transporte ferroviario lo tienen los actuales ferroviarios. Eso se lo dijimos durante 2 años y que si planteaban otra cosa no iba a funcionar. Y bueno, sucedió lo que sucedió en diciembre. Se fueron 300 trabajadores. ¿Y cómo están trabajando? Y muchas de las áreas se cerraron. Hubo un taller, el taller de Piedra Alta de Florida, que prácticamente cerró, quedó con 3 funcionarios. No puede operar. Digo, en el personal de conducción se fue alrededor del 40% de los maquinistas, ¿verdad? Un maquinista necesita 5 años de capacitación para poder llevar un tren por sí solo, ¿verdad? Con el acompañante. Entonces, sucede esto, hay trenes que tuvieron que ser anulados porque no teníamos funcionarios para correr, o sea, ha venido funcionando el ferrocarril hoy porque los pocos trabajadores que quedamos están duplicando sus esfuerzos para que esto funcione. En el momento que los trabajadores digamos, por ejemplo, por decir una cosa, no hacemos más horas extra, el ferrocarril se paraliza. Porque hoy estamos en la mayoría de las áreas, prácticamente en todas, con un déficit de personal muy grande, ¿verdad? Entonces, está bien decir que hoy por hoy el ferrocarril en Uruguay funciona gracias a las horas extras que cumplen los trabajadores. Si ustedes dicen que no lo hacemos, el ferrocarril se para. No, a ver, hay que entender también que no caiga mal la palabra hora extra, porque cuando se dice hora extra, dice, bueno, se está utilizando la hora extra para generar mejores recursos, y no es así. O sea, se está trabajando porque los trabajadores ferroviarios están apostando a que el ferrocarril siga funcionando y la única forma es que yo en vez de hacer 8 horas tenga que hacer 12 porque no tengo otro compañero que me suplanta. Entonces, indudablemente lo tengo que hacer. Por eso digo, si mañana eso no lo hacen, el servicio cae. Indudablemente que muchas de las áreas quedan totalmente inoperantes. ¿Y están cerca de hacer eso? Yo creo que no, porque más allá el ferroviario ha apostado de hace muchísimos años, ¿verdad?, a recuperar el ferrocarril y que fuéramos de alguna forma tomados en cuenta para la recuperación. Pero si no sale, por ejemplo, esto de los chinos, ¿se podrían cansar ustedes? Decir, bueno, ya no va más, si no llega una inversión no lo hacemos más. Y hemos venido apostando desde hace muchos años. Del gobierno de Tabaré Vázquez apostamos a que esto se hiciera, ¿verdad? No se hizo. Apostamos fuertemente a lo que el presidente Mujica estuvo prometiendo por todo el país, vamos a hacerlo así. Habló muchísimo el tema ferroviario, pero indudablemente no terminó haciendo absolutamente nada hasta ahora, que se está hablando de recuperar 145 kilómetros día. No se está hablando de una gran recuperación del ferrocarril. Un tramo 145 kilómetros donde tenemos 1.800 kilómetros funcionando, ¿verdad? Entonces, no se está haciendo gran cosa. Vamos a dejar las cosas media claras porque aparte de recuperar la vía necesitamos locomotora y necesitamos vagones. Además personal para poder funcionar. O sea, no es solo esta recuperación. Esto es una pequeña parte de la gran promesa que se ha hecho. Aramendi, gracias por acompañarnos. Por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, bueno, como siempre ha sido un gusto estar con ustedes una noche más. Los invitamos como siempre el próximo lunes, aquí en el 20, a partir de las 21:30. Que pasen muy bien. Buena semana, Chau, chau.